Hablemos de lo que en matemáticas se conoce como el cicloide y cómo está asociado a lo que conocemos, lo que venimos trabajando, que se conocen o que son las curvas paramétricas. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define un cicloide como la curva contenida en un plano descrita por un punto dado de una circunferencia cuando esta rueda a lo largo de una línea recta, ¿verdad? Tenemos una línea recta, en este caso aquí el eje de X, y tenemos un círculo, este círculo que está aquí, y estamos siguiendo la trayectoria de un punto particular dentro de esa circunferencia a medida que el círculo rueda sobre esta línea recta, que en este caso es el eje X, y ese punto a medida que se va moviendo va desplazando o va trazando una curva, y esta curva que se va generando se conoce como el cicloide. Sí, y este problema dice, determine la curva que traza un punto P en la circunferencia de un círculo de radio A rodando sobre una recta en el plano, ¿verdad? Por aquí tenemos esto. Fíjense que cuando Z es 0, si Z es el parámetro que mide la rotación del círculo y P, el punto que tenemos, comienza en el origen, ¿verdad? El punto 0, 0. Entonces, cuando Z es 0, P está en el origen, y a medida que nos vamos moviendo, recuerden que es un círculo aquí en este caso de radio A, cuando Z está en pi, ¿verdad? Cuando Z está en pi, P está en su punto máximo, ¿verdad? Vean que debe estar en el punto coordenada X igual a pi A y coordenada Y igual a 2A, o sea, el radio completo, está estirado acá completo, estaría por aquí, ¿verdad? Y entonces sigue su camino, y cuando Z llega a 2pi, ¿verdad? Cuando ha hecho una rotación completa, entonces P, el punto, regresa al eje X en el punto 2pi A, que recuerden que es la circunferencia de un círculo de radio A, y por supuesto coordenada Y igual a 0. ¿Sí? Estudiamos ese caso en particular. Volvemos, dice, determine la curva que traza un punto P en la circunferencia de un círculo de radio R, en este caso, rodando sobre una recta en el plano. Y tenemos por aquí, he puesto en el plano XY, en el plano cartesiano, en el plano rectangular, un círculo de radio R, ¿verdad? Y empezamos con este punto P aquí, y a medida que nos vamos moviendo, fíjense que este punto, cuando estamos aquí, si ese punto tiene coordenadas X, Y, pues entonces tenemos aquí esta distancia de aquí es X, esta distancia de aquí es Y, ¿sí? Por supuesto, recuerden que el radio es R, ¿sí? Y entonces tenemos, ¿verdad? Recuerden que el círculo siempre va a estar tocando el eje X, porque está rodando sobre el eje X. Y fíjense en este triángulo rectángulo que tenemos aquí adentro, si le llamamos a este ángulo Z, vamos a llamarle a este cateto A, y a este cateto vamos a llamarle B, ¿sí? Entonces vamos a ver. Fíjense que tenemos que B va a ser la distancia S, aquí es el largo de arco, y fíjense que es exactamente esta distancia acá que el círculo ha recorrido. Y fíjense que este cateto B, si la distancia aquí es S, es el largo de arco, B es la distancia de aquí a aquí, B va a ser S completo menos esta X. Pero sabemos que el largo de arco es el radio por el ángulo en radianes. O sea, en este caso sería S es RZ, y por supuesto le tenemos que restar la X. Y R, por acá, por este otro lado, fíjense que esta distancia aquí si es A, esta distancia de aquí a aquí obviamente es el radio, o sea que tenemos que, y esta distancia, el punto habíamos dicho que era Y, o sea que R, entre otras cosas, es Y más A, lo que nos dice que R es Y más A. Así que venimos. Por acá, si hacemos seno de Z sabemos que seno es opuesto sobre hipotenusa, así que tendríamos B sobre R, y habíamos dicho que B era RZ menos X, y R pues es R. Así que tenemos seno de Z es RZ menos X sobre R, o si quieren, R seno de Z es RZ menos X, sería esta primera ecuación, vamos a llamarla ya paramétrica. Y coseno de Z, recuerden que coseno es adyacente sobre hipotenusa, sería A sobre R, y sabemos que si R es Y más A, pues entonces A es R menos Y. Así que tenemos coseno de Z es
A sobre R, que a su vez es R menos Y sobre R, o paralelamente acá sería R por coseno de Z es R menos Y. Y acá en esta primera ecuación paramétrica despejamos para X y en esta segunda ecuación paramétrica despejamos para Y. Tenemos entonces que X es RZ menos R seno de Z. Si factorizan el factor R, que es el radio, tenemos Z menos seno de Z, eso es X. Y por acá tenemos Y es R menos R coseno de Z, factorizando de nuevo el factor R, que es el radio, tenemos 1 menos coseno de Z. Así que tenemos la ecuación paramétrica del cicloide, ¿verdad? Esta trayectoria que se va trazando a medida que el círculo de radio R se desplaza sobre el eje X, empezando con el origen. La coordenada X siempre va a ser el radio de el círculo multiplicado por Z menos seno de Z, donde Z es el ángulo que se va formando aquí, y Y, la segunda componente, es R por 1 menos coseno de Z. Y ahí tenemos entonces la curva paramétrica que traza un punto P en la circunferencia de un círculo de radio R rodando sobre una recta en el plano. Hay un problema famoso que planteó Johann Bernoulli en junio de 1696 como reto público a los lectores de la revista en aquel momento Acta Eruditorum, que era una de las más famosas en el momento, de más prestigio. Y el problema es el siguiente: era, dado un alambre sin fricción y una cuenta, ¿qué forma debe tener el alambre para minimizar el tiempo de descenso de la cuenta, la bolita, desde A hasta B? ¿Sí? Bernoulli, Johann, eran dos hermanos, Johann y Jacob Bernoulli. Bernoulli, Johann, dio 6 meses para resolverlo. Este tipo de problema era un problema de optimización diferente, porque no buscaba el valor de una variable, sino buscaba una función, una curva óptima dentro de todas las posibilidades, de todas las curvas que satisfacían esa condición desde el punto A hasta el punto B, cómo la bolita bajaba de forma más rápida, todas las curvas posibles. Cuál era la mejor. Y a petición de Leibniz, la fecha para entregar la respuesta se extiende más allá de los 6 meses hasta abril de 1697. El problema que plantea Johann Bernoulli está por aquí. Dice, ¿verdad? I, Johann Bernoulli, address the most brilliant mathematicians in the world. Nothing is more attractive to intelligent people than an honest, challenging problem whose possible solution will bestow fame and remain as a lasting monument. Following the example set by Pascal, Fermat, etc., I hope to gain the gratitude of the whole scientific community by placing before the finest mathematicians of our time a problem which will test their methods and the strength of their intellect. If someone communicates to me the solution of the proposed problem, I shall publicly declare him worthy of praise. Y Bernoulli planteó el problema de la siguiente manera, ¿verdad? Que es lo que les traduje acá de esta manera. Dice, given 2 points A and B in a vertical plane, what is the curve traced out by a point acted on only by gravity, which starts at A and reaches B in the shortest time? Ese fue el problema que planteó Johann Bernoulli en junio del 1696, ¿verdad? Siglo XVII, a punto de entrar en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que Isaac Newton, ya retirado de su vida académica, ya no era un académico, sino que era en ese momento el custodio de la Casa de la Moneda en Londres, ¿no? El Royal Mint. Se entera, supuestamente le llega la carta certificada con la revista el 29 de enero de 1697, y al próximo día envía su respuesta, y la respuesta de Newton era que la curva óptima era el arco invertido de un cicloide, ¿verdad? Recuerden que el cicloide es lo que acabamos de ver ahora, lo que traza la curva que va trazando un círculo a medida que él rueda sobre un eje, en este caso una recta. También
se debe decir que también encontraron solución el propio Leibniz, L'Hopital y el mismo Johann Bernoulli y su hermano Jacob encontraron independientemente unos de otros la misma solución. Johann, de hecho, tomó el camino más largo para llegar aquí a esta conclusión inevitable de el arco invertido de un cicloide, pero ahí tienen un dato histórico interesante.